para la programación del día de hoy tenemos pues la resolución del laboratorio número 1. Así que este laboratorio sabemos que corresponde a la primera parte de la teoría clásica del comercio internacional. Y pues se va a organizar en 2 bloques esta sesión. El primero vamos a resolver el problema número 1, sustentado pues en el concepto de la ventaja absoluta que propuso Adam Smith. Y en el segundo pues abordaremos el problema número 2, que está fundamentado en la ventaja comparativa de David Ricardo. Y pues en ambos casos identificaremos hacia qué bien se orienta cada país y cuánto se obtiene al comercializar. Así que empecemos. Cualquier duda o consulta me pueden ir indicando. Y solo quería pedirles un favor, solo si pueden ver si se proyecta completamente toda la presentación. Sí. Sí se ve, muy bien. Entonces, muchas gracias. Pueden interrumpirme cuando gusten, ¿verdad? Pues bien, antes de llegar a los cálculos, vamos a repasar pues el fundamento teórico. Adam Smith pues formuló la idea de la ventaja absoluta bajo esta premisa, y si esta premisa decía que si una nación logra elaborar una unidad de un bien empleando menos trabajo que otra, pues esta nación posee ventaja absoluta en dicho bien. Entonces, dicho de otra manera, pues tener ventaja absoluta equivale a ser más productivo. ¿A qué nos referimos con más productivo? A alcanzar un mayor rendimiento con la misma cantidad de trabajo. En este caso, pues vamos a utilizar las horas hombre, y esto siempre comparado al otro país. Y pues bajo este criterio resolveremos el problema 1, comparando de forma directa el rendimiento de cada nación en cada bien. En esta tabla pues podemos ver que Estados Unidos elabora 4 quintales de maíz por hora hombre y 1 quintal de trigo también por hora hombre. Canadá, en cambio, alcanza 1 quintal de maíz y 2 quintales de trigo. Para identificar pues la ventaja absoluta, nos basta solo con ver los bienes, ¿verdad? ¿Quién obtiene un mayor rendimiento en la misma jornada de trabajo? Entonces podemos ver que respecto al maíz, Estados Unidos rinde 4 quintales frente al quintal que genera Canadá. Y al ser 4 mayor que 1, pues la nación norteamericana resulta más productiva en este bien, y por ende pues posee ventaja absoluta correspondiente. Tenemos respecto al segundo, que es Canadá, pues se alcanzan 2 quintales de trigo, ¿verdad? Frente a apenas 1 de Canadá. Entonces, al ver que esos 2 quintales comparados a la unidad que hace Estados Unidos, entonces ese 2 va a superar el de Estados Unidos. Entonces Canadá es quien resulta más productivo en este caso y quien se queda con la ventaja absoluta del trigo. De ahí es donde se desprende de forma natural la especialización. Es necesario mencionar que cada nación destina su esfuerzo laboral al bien donde rinde más. Así, Estados Unidos se va a orientar hacia el maíz con un rendimiento de 4 quintales por hora, y Canadá se va a orientar hacia el trigo con sus 2 quintales por hora. Sobre esta base, pues construiremos ya el cálculo de beneficio que veremos a continuación. Ya establecido que Estados Unidos se orienta al maíz y que Canadá al trigo, pues el enunciado plantea un intercambio de 4 quintales de maíz por 4 quintales de trigo, ¿verdad? Es lo que nos solicitan, determinar esa ganancia. Entonces vamos a cuantificar el beneficio que se obtiene en cada nación, comparando el escenario de intercambio frente al de autosuficiencia total.
Entonces, por el lado de Estados Unidos, que entrega 4 de maíz y recibe 4 de trigo. Entonces, primero estimamos cuánto le costará a esta nación conseguir esos 4 quintales de trigo si tuviera que fabricarlos pues, por propia cuenta, dado pues, que su rendimiento en trigo es de 1 quintal por hora. Entonces, elabora 4 quintales, le exigiría a él pues, realizarlo en 4 horas íntegras de labor, ¿verdad? Entonces, estas mismas 4 horas invertidas en lo que esta nación domina, pues el maíz, ¿qué es el maíz? Habría rendido 16 quintales de maíz. No sé si me explico ahí, ¿verdad? ¿Qué decimos? Sin comercio, producir 4 quintales de trigo va a tomar 4 horas, ¿verdad? Y esas 4 horas, en esas 4 horas podría producir las 16 de maíz. Entonces, ese es el sacrificio de producir trigo por cuenta propia. Entonces, por el lado del momento de comercializar, se destina 1 hora que va a producir los 4 quintales de maíz y los cambia por los 4 de trigo, ¿verdad? Entonces, bajo este esquema de intercambio, se van a intercambiar de forma inmediata esos 4 bienes de maíz por esos 4 de trigo. Entonces, el beneficio se obtendría de tal manera que por fabricar por su cuenta propia le habría costado renunciar 16 quintales de maíz, mientras que únicamente se va a entregar esos 4 quintales que efectivamente exporta. Entonces, vamos a restar esos 16 menos los 4 que obtenemos y nos da un total de 12 quintales de maíz que esta nación pues va a conservar gracias a la especialización y a ese intercambio. Y pues de la misma manera hacemos con Canadá. Canadá va a hacer lo contrario. Él va a entregar 4 de trigo y va a recibir 4 de maíz. Entonces, replicamos este razonamiento y si Canadá pretendía reunir 4 quintales de maíz sin recurrir al intercambio, entonces se considera que su rendimiento en este cultivo es de apenas 1 quintal por hora. Entonces necesitaría 4 horas completas de trabajo. Entonces, estas mismas 4 horas va a hacer que esta nación se especialice en lo que mejor sabe hacer, el trigo. Entonces, recordemos que son 2 quintales por hora que produce. Entonces, le habrían generado 8 quintales si lo hiciera por él mismo. Entonces, ese es el costo real de abastecerse de maíz por cuenta propia. Entonces, recurriendo ya al intercambio, Canadá emplea únicamente 2 horas para pues elaborar los 4 quintales de trigo que va a exportar, los cuales va a cambiar por los 4 quintales de maíz que necesita. Entonces, el beneficio resulta de comparar ambos escenarios. Producir por su cuenta le habría costado 8 quintales de trigo. Comercializando, solo va a entregar los 4 que realmente exporta. Entonces, la diferencia de los 8 menos los 4 van a ser 4 quintales de trigo que Canadá va a conservar. Entonces, podemos decir que Estados Unidos obtiene 12 quintales adicionales de maíz y Canadá va a conservar los 4 quintales adicionales de trigo y ambos pues van a ser esta ganancia va a ser fruto de esa especialización y ese intercambio. Ahora lo vamos a ver cómo esos beneficios expresados en quintales se pueden dar en una unidad en común, que es en el tiempo laboral que cada nación va a ahorrar. Entonces, la pregunta que resolvemos aquí es cuántas horas de trabajo evita cada país al comercializar en vez de fabricarlo todo por sí mismo. Entonces, vamos a ver que para Estados Unidos, reunir
4 quintales de trigo por cuenta propia le habría demandado 4 horas. Como ya vimos, recurriendo al intercambio, invierten apenas 1 hora, pues ese lapso va a elaborar los 4 quintales de maíz que exporta. Entonces, esa diferencia, esas 4 horas menos la hora, nos va a dar un ahorro de 3 horas. Para Canadá, pues fabricar 4 quintales de maíz por cuenta propia le había tomado 4 horas. Entonces, con el intercambio solo se estiman esas 2 horas, ya que en ese tiempo pues produce los 4 quintales de trigo que va a exportar. Entonces, a esas 4 horas le restan las 2 que se hace con comercio y eso nos da un ahorro de 2 horas. Además, tenemos otra forma también de llegar a esa ganancia por hora. Y lo podemos ver de la siguiente manera. Cuando se toma el beneficio calculado en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que son unidades expresadas en bien, se puede dividir entre el rendimiento de ese país en particular, ¿verdad? Entonces, para Estados Unidos, sus 12 quintales de maíz ganados pueden dividirse entre su rendimiento de 4 quintales por hora y va a ser un total de 3, que son las 3 horas extras que se obtienen. Entonces, se pueden observar que coincide con el resultado de arriba. Y para Canadá, pues sus 4 quintales de trigo ganados, divididos entre su rendimiento de 2 quintales por hora, pues nos van a dar esas 2 horas de ganancia. Ambas formas de calcularlo confirman exactamente lo mismo, ¿verdad? Estados Unidos va a economizar 3 horas de trabajo y Canadá 2 horas gracias a ese intercambio. Entonces, no sé si tienen alguna duda por el momento. Pues todo claro por el momento. Muy bien, muchas gracias. No sé si obtuvieron esas mismas respuestas al realizar ustedes su laboratorio. ¿Sí llegaron a ellas? Muy bien. Bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Solamente déjenme compartir mi pantalla de nuevo. Bien, ahorita les estoy presentando un Excel. Pues antes de continuar con el siguiente problema, pues me gustaría darles una versión o un método un poco más simplificado en el cual ustedes pueden pues realizar este tipo de problemática, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que aquí lo importante es darle sentido o encontrar el análisis atrás de ese dato numérico, que realmente es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Es más fácil llegar al dato simplemente dividiendo o multiplicando, pero lo que nos interesa es explicar qué quiere decir ese número. Entonces, aquí está exactamente el mismo problema, ¿verdad? Estados Unidos se especializa en maíz, ¿verdad? Y Canadá se va a especializar en trigo. Pero en este caso vamos a ver cómo podemos llegar, cómo cada país puede llegar a dedicar todos sus recursos a producir determinado bien en el que es absolutamente pues, más eficiente y luego comercializarse entre sí. Entonces vamos a ver el inciso que es referente al inciso número 2, pero
vamos a verlo desde 3 enfoques para llegar al mismo resultado. Entonces, ambos países pues van a intercambiar los 4, aquí podemos ver, van a intercambiar 4 quintales de maíz por 4 quintales de trigo. Entonces, la pregunta es realmente si ganan algo por comercializar en vez de producirlo todo por su cuenta. Entonces, para eso vemos estas ganancias desde los 3 ángulos distintos, que en el fondo, pues al final son las mismas ganancias, ¿verdad? Entonces, como primero tenemos la ganancia de bienes importados. Entonces nos preguntamos, de las horas que Estados Unidos gasta produciendo el maíz que va a exportar, ¿cuánto trigo podría haber producido con estas mismas horas si no comercializara? Entonces, como Estados Unidos produce 4 quintales de maíz, por hora, producir los 4 quintales que exporta le toma solamente 1 hora, ¿verdad? Que es la división. En esa misma hora, pues produciendo trigo directamente, solo lograría 1 quintal. Entonces, porque su productividad de trigo, pues obviamente podemos observar que es más baja que la del maíz, pero al comercializar va a recibir 4 quintales de trigo. Entonces la diferencia de 4 menos 1 son los 3 quintales de trigo de ganancia. Entonces esos son los 3 quintales de trigo. Para Estados Unidos. Del lado de Canadá, pues el razonamiento al final es el mismo, ¿verdad? Le va a tomar 2 horas producir el trigo que exporta y en esas 2 horas produciendo el maíz, él mismo solo lograría pues 2 quintales, pero recibe 4 quintales por comercio, entonces su ganancia, ¿verdad? Va a ser esa diferencia. Entonces 4 menos 2 son 2, que son sus ganancias en quintales de maíz. En segundo, tenemos la ganancia medida en bienes que exporta o en uso intensivo de trabajo, ¿verdad? Aquí invertimos pues la pregunta. Si Estados Unidos quisiera producir él mismo sin comercializar el trigo que ahora importa, pues cuántas horas se necesitarían. Entonces, tomamos esas 4 horas. Si en cambio produce maíz, que es su fuerte, entonces obtendría esas 16 unidades en quintales, ¿verdad? Pero esos 16 solo necesita 4 de intercambio. Entonces, le sobran los 12, ¿verdad? Los 12 quintales de maíz. Para Canadá, el mismo cálculo. Necesitamos las 4 horas para producir el maíz que importa y en esas 4 horas produciendo trigo obtiene pues ya esos 8 quintales y pues va a entregar 4, entonces por lo tanto le van a sobrar 4 quintales de trigo. Y por último tenemos el tercero que también es la misma ganancia, solo que en tiempo libre u ocio, ¿verdad? En vez de medir las ganancias en bienes, los medimos pues en horas ahorradas. Entonces tomamos las horas que le costaría a cada país producir por sí misma el bien que importa y le restamos pues obviamente las horas que realmente gasta produciendo lo que importa. Entonces para Estados Unidos vamos a restar esas 4 horas menos la hora requerida. Entonces nos da un total de 3 y pues para Canadá las 4 horas menos las 2 horas de los bienes que se exportan y ese tiempo en cada país es lo que se ahorra gracias al comercio.
Y pues al finalizar este problema, pues sabemos que su ventaja absoluta y el comercial tanto para Estados Unidos como para Canadá, pues salen ellos beneficiándose, ya que esa ganancia es en el bien tanto que importa como en el bien que exporta o en las horas de trabajo, según el enfoque que ustedes le hayan dado o que ustedes quieran analizar. Pues los tres resultados al final son consistentes entre sí porque pues parte de la misma lógica. Comerciar siempre rinde más que producir todo de forma aislada y cuando cada país aprovecha aquello en lo que es más eficiente. No sé si se les hizo más fácil o se les hizo más difícil, pero el objetivo es que ustedes encuentren el detrás de esos números, ¿verdad? Sí, ahorita voy. Es que como estoy cambiando de... Así estamos con... Ah, excelente, Eliaser. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes utilicen su propio método. El objetivo es que ustedes comprendan de dónde están saliendo los números o de dónde ustedes esos cálculos le dan una interpretación. Porque eso es el fin, ¿verdad? Porque a veces nosotros apuntamos, suele pasarnos, ¿verdad? Apuntamos un número y decimos, sí, está bien, es un 2 o es un 4, pero ¿qué significa ese 4? Porque usualmente nos piden análisis, siempre para laboratorios o para exámenes. A veces se guían más los catedráticos en la comprensión que nosotros tenemos del tema, no tanto lo numérico, porque ahora tenemos muchas formas de obtener los números, ¿verdad? Más ahora en la actualidad, todos utilizan IA, utilizamos, es muy eficiente, pero a veces no nos da como el resultado que nosotros queremos darle. O a veces hay que estarle pidiendo, un ejemplo, modificar ciertos asuntos, o no es el resultado que yo quiero, o no es lo que yo estoy solicitando. Entonces, ¿por qué es eso? Porque también hay un detrás de cada dígito. Lo mismo para programar, si se dan cuenta, a veces un simple signo en algún programa cambia toda la perspectiva, ¿verdad? Entonces decimos, ¿pero por qué? Entonces lo mismo es para un análisis. Nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué no me sale? O sea, el número está, pero el análisis y la interpretación no es lo que nosotros queremos expresar. Entonces, ahí vamos viendo la manera de que ustedes puedan llegar a interpretar esos datos, ¿verdad? No solo memorizarlos, porque es lo que usualmente solemos hacer, memorizar todo. Entonces después nos confundimos o tal vez el tema no queda tan claro. Entonces esa es una opción ahora para virtualidad, ¿verdad? Que todo eh, a mano últimamente y realmente eh, es de beneficio para muchos, ¿verdad? No sé si a ustedes, pero a mí me sirve o me funciona un poquito más escribir, porque se me queda un poco más las cosas que cuando solo medio lo leemos en un documento, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, ahora creo que la comprensión de lectura es un poco más exigente, ¿verdad? Entonces, espero les haya quedado claro el tema de ventaja absoluta y que hayan llegado al resultado esperado, ¿verdad? No sé si alguien más haya tenido otro resultado o algún otro método que le funcione, que desea compartirlo de forma rápida. Estamos todos de acuerdo con los resultados. Todos
quedó similar. Todos llegaron al mismo resultado. Sí, dice Fátima, Dylan, Edwin. Bien. Entonces, vamos a seguir con el siguiente. Muy bien. Entonces, ustedes me indican, por favor, si pueden visualizarla de forma completa. Sí, lo vemos. Ahorita. Solo permítanme un momento. Bien. Listo. Muy bien, entonces vamos a seguir con el problema número 2. Pues este está sustentado en el planteamiento más elaborado, que es la ventaja comparativa de David Ricardo, y pues esta idea sostiene lo siguiente: un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el costo de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros es inferior en este país de lo que lo es en otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta idea nos viene a decir que una nación va a poseer una ventaja comparativa en un bien cuando el costo de oportunidad de elaborarlo, expresado en términos del otro bien, resulta menor en aquella que en la nación con la que comercia. Entonces, la distinción frente a la ventaja absoluta pues radica en esto, que ya no importa quién produce más en cifras absolutas, sino quién renuncia a menos del otro bien al fabricar una unidad adicional. Entonces, Ricardo demostró que el intercambio entre dos naciones puede favorecer a ambas, incluso cuando una de ellas supera a la otra en los dos bienes, siempre pues que cada una se enfoque en aquel donde su renuncia sea menor. Entonces, es justamente este problema el que tenemos y el que veremos ahorita. Como podemos ver en esta tabla, pues vemos que Estados Unidos rinde 4 quintales de maíz y 3 de trigo por hora hombre, mientras que Canadá mantiene 1 quintal de maíz y 2 de trigo. Si nos guiamos únicamente pues, por la ventaja absoluta, notaríamos que la nación norteamericana pues, va a superar a Canadá en ambos cultivos. Aún así, pues, esto no descarta que el intercambio sea necesario. Aquí pues ya bien interviene el costo de oportunidad, que es aquello a lo que se renuncia cada nación de un bien por fabricar una unidad extra de otro bien. Entonces, primero vamos a ver el costo de oportunidad del trigo, que va a estar expresado en el maíz, ¿verdad? Estados Unidos pues divide su rendimiento en trigo entre su rendimiento en trigo dentro de su rendimiento en maíz. Entonces,
Por eso está ese 4 dentro de 3. Es de 3 dividido 4. Y entonces, eso nos va a dar ese 0.75 quintales de trigo. Y para Canadá va a ser este 2 dividido 1, que va a dar los 2 quintales de trigo. Entonces, si podemos ver, ese 0.75 de trigo es menor a 2. Entonces, por lo tanto, Estados Unidos tiene el menor costo. Entonces, tiene una ventaja comparativa en el país, en el maíz. Entonces, Estados Unidos se va a especializar en el maíz. Por el otro lado, tenemos el costo de oportunidad del trigo. Entonces, tenemos la productividad del maíz dividido la productividad del trigo, y entonces nos va a dar el 1.33 quintales de maíz. Y para Canadá tenemos esa productividad de maíz partido los dos del trigo y nos va a dar 0.5. Entonces ese 0.5 es menor al 1.33 y pues Canadá tiene el menor costo. Es decir, va a tener una ventaja comparativa en trigo. Por lo tanto, Canadá se va a especializar en trigo. De ahí surge pues ya la especialización, ¿verdad? Estados Unidos en maíz y al presentar menor costo en ese bien, y Canadá en el de trigo, que es por el mismo motivo. Entonces, aunque la nación de los Estados Unidos rinda más en ambos cultivos en cifras absolutas, las dos naciones salen beneficiadas al beneficiarse con especializarse conforme su ventaja comparativa, tal como lo propone pues la teoría ricardiana. Entonces, pasamos al inciso número 2 y pues nos solicitaban medir las ganancias del comercio. También con el intercambio pactado, que eran los 4 quintales de maíz por los 4 quintales de trigo. Entonces, aquí podemos ver que vamos a comparar cuántas horas usa cada país gracias al comercio, cuántas horas le hubiera tomado conseguir eso mismo produciéndolo él solo y sin comercializar. Entonces podemos ver del lado izquierdo, ¿verdad? Que en Estados Unidos, pues que se está especializando en maíz, su productividad es de 4 quintales de maíz por hora y 3 quintales de trigo por hora. Como se está especializando en maíz, lo que hace es producir los 4 quintales que va a exportar. Entonces, como rinde esos 4 quintales por hora, solamente necesita 1 hora de trabajo para producir. Entonces, 4 dividido 4 igual 1. Ahora comparemos. ¿Qué le hubiera costado a Estados Unidos conseguir esos 4 quintales de trigo, pero produciéndolo él mismo sin comercializar? Como su rendimiento de trigo es de 3 quintales por hora, hacer 4 quintales le tomaría 1.33 horas. Entonces, la ganancia es la diferencia entre estas dos cifras. La hora 33 que le hubiera costado sin comercio menos la hora que realmente usó gracias al comercio. Eso da 0.33 horas, que son aproximadamente 20 minutos que Estados Unidos va a ahorrar. Ahora veámoslo del lado derecho. Tenemos Canadá, que está especializado en trigo. Su productividad es de 1 quintal de maíz por hora y 2 quintales de trigo por hora. Entonces, Canadá produce los 4 quintales de trigo que va a exportar. Como rinde 2 quintales por hora, le va a tomar 2 horas producirlo. Entonces, comparamos de nuevo. ¿Qué le hubiera costado a Canadá conseguir esos 4 quintales de maíz produciéndolo él mismo? Como su rendimiento en maíz es de apenas 1 quintal por hora, entonces hacer esos 4 quintales le tomaría 4 horas completas. Entonces, esta ganancia en las 4 horas hombre va a ser
las 4 horas que le hubiera costado sin comercio, menos las 2 horas que realmente usó. Y eso le da las 2 horas completas que Canadá se ahorra. Entonces, como pueden ver en la tabla resumen, Estados Unidos entrega 4 de maíz y recibe 4 de trigo. Y producir ese trigo por su cuenta le hubiera tomado 1 hora, aproximadamente 20, para hacer el comercio, pero solo utilizó 1 hora. Entonces ganó esos 0.33, que son unos 20 minutos, ¿verdad? Y Canadá también entregó 4 de trigo, recibió 4 de maíz, pero por producir ese bien por su cuenta le hubiera tomado 4 horas, pero lo usó solamente 2, entonces ganó esas 2 horas. ¿Alguna duda por el momento? Muy bien. Gracias, Ludwig. ¿Alguien más? Si voy muy rápido, me pueden decir, por favor. Sin pena. Bien. Si no hay dudas o consultas, seguimos. Vamos bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahorita seguimos. Ahora lo vamos a ver, pues, con los resultados idénticos, ¿verdad? Pero desde la óptica de las mercancías, en lugar de ella al tiempo, para, pues, dejar clara la idea, ¿verdad? Empezamos con Estados Unidos. En 1 hora de labor, pues sabemos que va a elaborar 4 quintales de maíz y los va a cambiar por 4 de trigo. Si en cambio hubiera destinado esa misma hora a la autosuficiencia, es decir, fabricándolo directamente, habría reunido apenas 3 quintales de trigo, conforme a su rendimiento de 3 horas por ese cultivo. Entonces, el beneficio surge de restar esos 4 menos los 3 que hubiera utilizado en autarquía, y da como total una ganancia de 1 quintal adicional de trigo gracias a ese comercio. Y por el lado de Canadá, tenemos que en esas 2 horas de trabajo elaboraba 4 quintales de trigo y los iba a cambiar por 4 de maíz. Entonces, de haber optado por la autosuficiencia, en esas 2 horas solo habría reunido 2 quintales de maíz, según su rendimiento de 1 hora por ese bien. Entonces, al final, el beneficio es de esos 4 quintales de maíz menos los 2 quintales adicionales, y nos da 2 quintales de maíz, ¿verdad? Entonces, esto es por el lado de la mercancía, ¿verdad? Podemos calcularlo por el lado de las horas y el otro por el lado de mercancía. Y pues por último, tenemos el análisis que es para verificar la tasa empleada, ¿verdad? De esos 4 quintales de maíz por los 4 de trigo. Realmente, pues, verificar si ambas naciones tuvieron un beneficio y no solamente una. Y pues para eso construimos el rango de comercio, pues, mutuamente beneficioso. Entonces, retomamos los costos de oportunidad que habíamos obtenido anteriormente, ¿verdad? En el inciso 1, y pues para Estados Unidos, 1 quintal de maíz equivale a 0.75 quintales de trigo, y su costo interno, que es su costo interno por fabricar. Y pues para Canadá, dijimos que ese mismo quintal de maíz equivalía a 2 quintales de trigo en su propio costo. Entonces, estas 2 cifras pues marcan los extremos del rango, y para que surja ese intercambio y beneficie a ambas partes, la tasa a la que cambia
Un quintal de maíz por trigo debe superar ese 0.75, que es el mínimo que Estados Unidos va a esperar, y quedar por debajo de los 2 quintales de trigo, que es el máximo que Canadá estaría dispuesto pues a intercambiar. Entonces, en otras palabras más simples, el 0.75 de trigo menos tiene que ser menor que el 1% de maíz eh, menos los 2 de trigo, ¿verdad? Entonces, dado que este ejercicio nos pedía el intercambio de 4 quintales de maíz, pues vamos a multiplicarlos, ambos extremos, el 0.75 y el 2, para expresar esas unidades. Entonces, ese 4 por el 0.75 nos da un total de 3, y el 4 por el 2 nos da un 8, y ese va a ser el rango mutuamente beneficioso, ¿verdad? Entonces es así como obtenemos el rango definitivo, y en esos 4 quintales de maíz deben intercambiarse por una cantidad de trigo superior a los 3 quintales e inferior a los 8 quintales, para que el intercambio pues vaya a favorecer a ambas naciones. Y esto pues es que esta tasa realmente fue la que se pactó, ¿verdad? 4 quintales de maíz por los 4 de trigo. Y ese 4 justamente se ubica dentro del intervalo que tenemos de 3 y 8. Entonces queda confirmado matemáticamente que el acuerdo sí genera un provecho para las dos partes, tal como lo demostramos en los incisos previos. Y pues con esto damos por concluida la resolución del laboratorio, ¿verdad? Número 1. Es un repaso de cómo, bajo la ventaja absoluta de Adam Smith, pues cada nación se orienta hacia el bien de donde rinde más en cifras absolutas, y cómo, bajo la ventaja comparativa de David Ricardo, incluso una nación superior en ambos cultivos, pues puede, o bienes, o mercaderías, o mercancías, puede salir beneficiada del intercambio si se enfoca según su menor costo de oportunidad. Entonces, en los dos problemas se comprueba que con cifras concretas, que especializarse e intercambiar genera también pues un provecho real para las naciones que se desean analizar o que estén involucradas. Y no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. No, solo agradecer porque creo que ahí sí me terminó de quedar un poquito más claro, así por procedimientos más especificados. Entonces, muchas gracias de verdad por esa explicación que está muy puntual. Muchas gracias. Sí, al final ese es el objetivo de los laboratorios, ¿verdad? Ustedes puedan repasar y refrescar un poquito los temas que imparte la doctora, ¿verdad? Es parte de la retroalimentación que ella les da. Con gusto, ahí estamos para servirles, y si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no quedó claro, con gusto me pueden decir, ¿verdad? O también a alguien que le haya salido alguna respuesta distinta, ¿verdad? Podemos verificar. ¿Ninguna? ¿Qué tal les va con su laboratorio número 2? Creo que todavía no tiene la fecha de entrega, ¿verdad? Y bien, el jueves. Ah, el jueves. Y su tarea número 2, creo yo, también. El viernes tuvieron una tarea, creo yo. Sí, era sobre unos documentos del FMI y evaluar cuánto habían cambiado las perspectivas de abril a julio.
¿Y qué tal la sintieron? Estaba fácil. No, pero ¿por qué esa carita, Ludwig? Es eran bastantes temas. Y como a veces a la hora de analizar, pues uno tiene que como que amarrar todas sus ideas, ¿verdad? Ya cuesta un poco más. Sí, da un poquito más de tiempo, ¿verdad? Tienen que invertir un poco más de tiempo en la lectura y aparte en el análisis. Bien. Vamos a ver. Muy bien, compañeros. ¿Alguien desea agregar algo más? ¿Consideran que es más fácil ver ventaja absoluta o ventaja comparativa? Sí, esa es ventaja absoluta, ¿verdad? Yo tenía por ahí una duda con la ventaja comparativa que yo dije, bueno, si Estados Unidos produce 4 de maíz y 3 de trigo, pues es obvio que maíz tiene ventaja comparativa, ¿verdad? Pero no siempre es así, ¿verdad? Siempre hay que hacer todo lo que acabamos de hacer para poder determinar si tiene ventaja o no, ¿verdad? Entonces sí, la ventaja absoluta como que es más fácil hacer todo este proceso de determinar el costo de oportunidad. Así es. La ventaja comparativa como que se especializa, se podría decir así. No solo lo ves desde un enfoque general, ¿verdad? Porque de ahí viene el término, ¿verdad? Ventaja absoluta. Agarra términos absolutos, producción absoluta. En cambio, por el lado de la ventaja comparativa, no. Ellos ya utilizan más, se especifica más en el costo de oportunidad, tanto de sacrificar cada, lo que va a producir de un determinado bien, ¿verdad? Por el otro. En cambio, el de ventaja absoluta, no. Es el que mejor, el que, por decirlo en términos sencillos, lo que más produzca, en eso me voy a especializar. ¿Por qué? Porque eso es lo que menos tiempo me lleva. Entonces me especializo únicamente en esto. Y pues, también ahí surge lo del comercio, ¿verdad? De que no solamente dedicarse a un único bien, sino que ya intercambiarlo para optimizar. En cambio, por el lado de ventaja comparativa ya profundiza más, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le lleva realizar determinado bien o a cuánto equivale ese bien? Entonces, ya para darle un valor como tal. No sé si queda clara esa parte. Ludwig, no sé si quedó clara esa parte. Dile, Muy bien. El examen, no sé, compañeros, el examen, sí, no sé, no tengo idea, es únicamente lado de la doctora. Es quien Licenciada, bueno, elabora. Dígame, Marlon. ¿y qué considera? ¿Será que viene más teoría o más práctica? Buena pregunta. ¿Ustedes qué consideran? ¿Teoría o práctica? Sí, para que estoy un poco confundido porque de lo que ha dado la licenciada, digamos, de las diapositivas y de lo que ha explicado, o aparte hay otro material que hay que estudiar. No, únicamente
lo que se ha visto en clase, ¿verdad? El que la doctora ha impartido, el tema de laboratorios, ¿verdad? Que si se dan cuenta, si viene práctica, me imagino que va a venir teoría y práctica, las dos. Y recuerden, si es práctica, no solo vayan a colocar los números, ¿verdad? O sus cálculos matemáticos, tienen que desarrollarlo. ¿Y eso significa que hay que presentar escanear algún documento o Pues, todavía? desconozco por el momento, pero me imagino que sí. Me imagino que sí tienen que verificar bien su tiempo para que se les dé, para que ustedes puedan completar, porque recuerden que no va a haber tiempo adicional. Si ustedes no logran subir el archivo del examen, ahí sí va a ser complicado, porque no se va. Perdón. Sí, exacto, Ludwig. Exacto. En Excel todavía no han informado si va a haber o así en Word No, Marlon. O sea, el tema de Excel era para otro enfoque que podrían utilizar para determinar, se les facilite, o al final es el método que ustedes encuentren más fácil para comprender el tema, ¿verdad? Respecto a Miguel, respecto a lo del material, no. Únicamente lo que se comparte son las diapositivas de la doctora, ¿verdad? Ella es quien les sube las diapositivas, ahí están en Classroom. Ya los apuntes, no, ¿verdad? Son los apuntes, ustedes los deben de realizar. Del examen sí desconozco, pero sí practiquen bastante, porque recuérdense que el laboratorio solo es un repaso, ¿verdad? No va a venir exactamente igual el examen. ¿Ves? Me extraña, ustedes conocen cómo trabaja la doctora Álvarez. Así que, ¿alguna duda, alguna pregunta adicional? Todo claro, listos para el examen. No, hombre, Ludwig, no se desanime. Viene fácil. Como 25 puntos, ¿verdad? Claro, viene fácil. No, son mentiras, no viene fácil. Viene como el examen de macro. Fácil. Ustedes son especialistas, son economistas. Ustedes, esto es pan comido. Son mentiras, compañeros, pero de verdad. Sí, claro. Hay que ir optimistas al examen. Ustedes saben, ustedes estudiaron, ustedes repasaron todos los días, ustedes hicieron preguntas, hicieron consultas en clase, entonces ustedes, claro. Entonces, bien, compañeros, ya les quito más su tiempo. Éxitos en su próximo curso. Y cualquier duda o consulta, estoy para servirles. Espero haya quedado claro y que sus respuestas en el laboratorio, me imagino yo, sean exactamente igual a las que vimos hoy, ¿verdad? Gracias, Rick. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Muy amable. Con gusto. Feliz noche.